comenzaron a asistir a la iglesia todos los domingos. Porque empezaron a diezmar cada semana. Sus vidas nunca cambiarán hasta que nacen de nuevo y se conviertan en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Una vez que se conviertan en nuevas criaturas en Cristo, nunca volverán a ser las mismas. Wow, ¿por qué Dios hace el nombramiento de salvación un nombramiento voluntario? El cielo estará lleno de personas que voluntariamente quieran estar allí. No se vieron obligados a ir allí. Conclusión. Ilus. Alguien dijo, habrá 3 cosas que nos sorprenderán cuando lleguemos al cielo. 1. Primero, encontrar muchos allí que no esperábamos encontrar allí. 2. Encontrar algunos que no esperábamos. 3. En tercer lugar, y quizás la mayor maravilla, será encontrarnos allí. Todo esto suena bien, pero el hecho es que 2 de las 3 cosas son ciertas. 1. Estoy seguro de que nos sorprenderá cuando lleguemos al cielo y encontremos a personas que no esperábamos encontrar allí. 2. Y estoy seguro de que nos sorprenderá que algunos de los que pensamos que estarían no estarán allí. Pero es la tercera cosa con la que no estoy de acuerdo y no encuentro las escrituras. No me sorprenderá saber que estoy allí. 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepas que tienes la vida eterna y que crees en el nombre del Hijo de Dios. Mire la palabra saber, esta es la palabra eido que significa que podemos saber con certeza que somos salvos. Dios no nos da un salvación, eso espero. Salvación yo creo que sí. Pero una salvación yo lo sé. Si no tiene ese tipo de salvación, tiene todo el derecho a preocuparse por su salvación. Les he predicado acerca de estos 3 nombramientos. Puede ignorar todo lo que he predicado de la palabra de Dios. Pero un día descubrirás que Él, únicamente, tiene el derecho de decidir dónde vas a pasar la eternidad basado en lo que haces con Jesús. Ilus. Escuché una historia sobre cómo el diablo estaba tratando de descubrir la mejor manera de hacer que los hombres ignoraran este asunto de la salvación. Uno de sus demonios dijo, ¿por qué no les dices que Dios no existe? Y Satanás dijo, eso es estúpido, solo un tonto podría mirar la creación y llegar a la conclusión de que Dios no existe. Un segundo dijo, ¿por qué no les dices que no existe tal cosa como un juicio? El diablo dijo, eso es absurdo, si hay un Dios, entonces seguramente hará a los hombres responsables de cómo viven. 3 Y luego un tercero habló y dijo, ¿por qué no dices simplemente que no hay prisa? Y Satanás dijo, eso es, y ha estado vendiendo esa lista de productos durante miles de años. El infierno estará lleno de personas que pensaron que tenían tiempo para salvarse, pero descubrirán que han jugado con sus almas y han perdido. Escuche, el diablo podría decirle que no hay prisa, pero Dios dice, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. La muerte se acerca y es mejor que todos y cada uno de nosotros estemos preparados. Y, el nombramiento de la muerte. 2. El nombramiento de sentencia. 3. El nombramiento de la salvación. Dios les bendiga. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. By Ossi Barletta. Sumari. ¿Qué significa la frase? Todas las cosas nos ayudan a bien. Tema. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lectura bíblica. Romanos 8:28. Vamos a Romanos 8:28 en este día. Estamos en el segundo mensaje en cuanto a lo que tiene que ver en la manera que opera el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios nuestro Padre. Cuando leemos, todas las cosas nos ayudan a bien, estamos entendiendo lo que eso significa. ¿Qué entendemos por todas las cosas? ¿A qué se refiere? En estas semanas que vienen, vamos a compartir algunos puntos que nos ayudarán a entender el por qué tenemos tantas luchas en esta vida. Si hubo una guerra en el cielo para destronar a Dios, ¿qué nos hace pensar que no la habrá aquí en la tierra? El enemigo domina sobre este mundo temporalmente, completamente y a la vez limitadamente. Completamente, porque el mundo entero está bajo el maligno. Lucas nos dice que cuando estaba tentando a Jesús en el desierto, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra donde tiene toda potestad, porque a él le había sido entregada. Pero es limitada al mismo tiempo, porque el diablo tiene que pedir permiso en lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
Nosotros estamos pensando en tantas otras cosas que no nos damos cuenta que nuestro enemigo está con un plan elaborado para cada día en el mundo entero. La lista es tan grande que da escalofrío. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de un sistema y esto significa que el diablo procede con sus principios que regulan el funcionamiento de sus empresas. Y esto se percibe en todos lados. Es evidente porque podemos ver los frutos en todas partes de este planeta. Y no quiere que nadie interrumpa sus negocios. ¿Se acuerdan de los 2 endemoniados gadarenos? Estaban desnudos y vivían en los sepulcros. Los encadenaban y rompían las cadenas. Nadie los podía dominar y gritaban día y noche. ¡Qué escena tan horrible para aquella ciudad! Pero, aparece Jesús por donde ellos andaban, y expulsa a esa legión de demonios entre 1,000 a 2,500 de ellos y se meten en un hato de cerdos que estaban cerca de ellos. Y se precipitan en el agua y se ahogan. Pero los 2 endemoniados estaban sentados en cabal juicio y vestidos escuchando a Jesús. Ustedes pensarían que toda la ciudad estarían alegres de verlos así, ¿no es cierto? No, todo lo contrario. Jesús les había fastidiado el negocio de los cerdos. ¿Qué hicieron? Le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y esto nos muestra que los ataques a la iglesia serán bien fuertes cuando se dediquen a predicar la verdad. El ataque va dirigido hacia todos aquellos creyentes que quieren ser conformados a la imagen de Cristo, su Señor. ¿Por qué creen que a Pablo lo echaban de cada ciudad que él visitaba? En algunos casos con mucha violencia o lo metían en la cárcel. En el campo de batalla, el mundo, el hombre es la figura central. Pensemos en esto. Los ángeles caídos no tienen la capacidad de ser perdonados, lo cual quiere decir que su sentencia es definitiva. Pero el hombre es figura central porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto no quiere decir que eso pueda llegar a ser Dios. El hombre, la humanidad tiene un valor muy grande para Dios. Por eso Dios ama al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él, no se pierda más tenga vida eterna. El diablo, por el otro lado, es un ser egoísta, ya que el infierno fue creado para él y para sus ángeles. Pero quiere que toda la humanidad vaya allí con él. ¿Qué pasó en el principio? Juan 8:44 dijo Jesús: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El sistema del mundo muestra en todo momento las características del diablo. ¿Por qué? Verso 34: porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pecado tiene que ver con transgredir las leyes de Dios voluntariamente. Es desobedecer a la autoridad y resistirse a cumplirla. Aunque nos cueste entender esto, el diablo se convierte en un instrumento de Dios al permitirle que ponga a prueba a sus hijos porque nosotros debemos de manifestar las características suyas. Recordemos, el mismo Señor Jesús fue tentado y puesto a prueba. Algunos, aún así, dirán: «¡Qué injusto que es esto!». Pero, ¿cómo puede Pablo decir que todas las cosas nos ayudan a bien entonces? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué necesito aprender entonces? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad a partir de allí nació ahora en pecado. Es lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Ahora, vamos a Génesis 1:27 y luego al capítulo 5:3. En el capítulo 1:27 tenemos al hombre antes de pecar, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero después de pecar tenemos en el capítulo 5:3, que los que nacieron después fueron hechos a la imagen de Adán. Y después vemos como consecuencia de esto que los frutos del pecado se ponen en evidencia, porque la maldad y la corrupción prevalece en esa naturaleza caída. En el capítulo 6:5 dice: la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No vemos cambios desde el postdiluvio para acá, ¿no es cierto? La humanidad continúa en su deseo de continuar en rebelión en contra de Dios y sus mandamientos. El mundo está dominado por el engaño y la mentira. Lo cierto es que se va a poner peor antes de la venida del Señor Jesús sobre la tierra. Así que, mientras vivamos en este mundo, vamos a pasar por muchas pruebas y por medio de estas poner en evidencia si obedecemos los mandamientos de Dios o no. De esto, lo podemos ver en Jueces 3:4 que Dios no había echado a las naciones enemigas con el fin de probar a la nación de Israel si obedecería o no. Luego en Romanos
29. Dios quiere que sepamos que su voluntad es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y para que esto suceda, entonces volvemos a lo que empezamos a ver en el principio. Todas las cosas nos ayudan a bien, cada prueba, cada aflicción, cada tribulación nos ayuda a bien. Vamos a Hebreos 4:15 por un momento. Nuevamente, es injusto esto. Pero allí nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza en la carne pero sin pecado. En Hebreos 2:18 nos dice que dado a que padeció y fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 5:7-9 nos dice que Jesús en la carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a Dios Padre para que lo librara de la muerte, pero aprendió obediencia, en el cuerpo, a sujetarlo a la voluntad de su Padre y fue perfeccionado. Allí entonces empezamos a mirar que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que son llamados con un propósito. En ese cuerpo preparado por el Padre, para que fuese hecho a nuestra semejanza, carne y hueso y sangre, fue puesto a prueba todo el tiempo de su ministerio. Lo tentaban para ver si se equivocaba o decía algo incorrecto o iba en contra de lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Job. Si queremos entender y reconocer la soberanía de Dios sobre la creación, debemos meditar en esto. Todo tiene un propósito ante los ojos de Dios para nuestro bien. Job desconocía todo lo que iba a pasar en su vida. No tenía ni idea de lo que venía en camino. Desconocía que todos sus hijos, todo su ganado y riquezas y que su salud física iba a ser arrancada de él. Job 1 de junio de 22, versos 9 y 10. El diablo lo acusó de servir a Dios porque fue prosperado en todo. Recordemos, todo le fue quitado en un día. Y Job respondió, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué increíble! Estaba postrado en tierra adorando a Dios por esta desgracia que le había pasado. Satanás no pudo quitarle a Job aquello que lo sostenía. Su fe en Dios se mantuvo firme a pesar de su sufrimiento. Job no supo de esa conversación entre Dios y Satanás. El libro de Job comenzó compartiendo las bendiciones que Dios le había dado al principio y termina con doble bendición por haber pasado estas pruebas tan duras. Porque tuvo 3 hijas y 7 hijos nuevamente. En el medio de todo esto hubo dolor y angustia emocional mientras se desarrollaba toda esta situación adversa. Gracias a este libro de Job tenemos una mejor idea de lo que pasa en el ámbito espiritual. Dios permite esto para nuestro bien. ¿Cómo puede ser? Bueno, la Biblia nos da ejemplos en cómo vivió Jesús. En Hebreos 12:2, el autor dice que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Luego en Colosenses 2:15, Pablo dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz fue el medio para que la sangre fuese derramada y fuese lo que iba a lavarnos de nuestros pecados. Allí murió Cristo Jesús, su cuerpo luego fue enterrado en una tumba. Parecía que todo iba a terminar allí. Pero todo obra para bien, nos ayudan a bien para los que aman a Dios. La razón por ello es que hay un propósito para Dios. En ambos casos Job y Jesús, la intención del diablo era quebrantar a los dos por medio de una calamidad. Sin la enfermedad y el haber pasado por esa prueba no habría esa doble bendición. Y sin la cruz no habría salvación. La tumba sirvió para que el día domingo diera testimonio que Jesús, quien estuvo muerto y sepultado, saliera de la tumba vivo con poder. Vamos a Colosenses 2:14-15. Vemos algunos puntos que nos ayudarán a entender el propósito de Dios Padre. 1. Anulando el acta de los decretos. Anular quiere decir, dejar sin validez, perder autoridad. Decretos quiere decir un acta o documento legal que decía que éramos pecadores y nuestro nombre no estaba en el libro de la vida. Destituidos de la gloria de Dios y no permitirnos entrar en el cielo donde mora Dios. Satanás tenía esto en contra de nosotros para acusarnos. El día que nos humillamos ante Dios y pedimos perdón. En ese momento no hay más acusación en nuestra contra porque fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Este acta nos era contraria y ahora queda anulada y Jesús la quita de en medio y la clava en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades de las tinieblas. Es decir, lo puso en ridículo a Satanás y todos sus ángeles. Quedaron impotentes ya que no pudieron retener a Jesús en la tumba. Al contrario, salió de ella con gran poder. ¿Qué significa esto? Todo nos ayuda a bien.
Dios coopera con nosotros para que sea beneficioso y favorable. Volvamos a Romanos 8 y vamos al verso 35. ¿De qué habla Pablo aquí en este verso? Tribulación, angustia, persecución,